Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con la introducción a la Carta de Santiago. Escuchemos. El Señor les bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, los cuales están atentos al estudio, a la exposición, esta vez acerca del libro de Santiago o la Epístola Universal de Santiago. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en este estudio acerca del libro de Santiago? Usted conoce quién es el autor, por qué se le llama Santiago, quién es Santiago dentro de los discípulos de Jesús. En el capítulo 1 vamos a encontrar importantes declaraciones profundas acerca de la sabiduría que viene de Dios. Esto lo encontramos desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Luego continuaremos con el versículo 12 hasta el 18, donde hay una importante exposición acerca de cómo nosotros debemos manejarnos en cuanto a las pruebas, soportando las pruebas. Y una de las cosas más importantes dentro de lo que es la exposición de Santiago, y no solamente en Santiago, sino prácticamente en casi toda la Biblia, es la lección del 19 al 27, donde se nos da importantes declaraciones acerca de que no es solamente oír la palabra, sino ser hacedores de la misma. Y algo muy importante que nos dice también al finalizar el capítulo 1 es cómo nosotros debemos distinguir, conocer quiénes o cuáles son las religiones verdaderas delante de Dios nuestro Padre. En el capítulo 2 del libro de Santiago podemos encontrar una amonestación muy importante acerca de lo que es la parcialidad, el hacer acepción de personas en las congregaciones y en la vida cristiana común. Pero también encontramos en el capítulo 2 del 14 en adelante hasta concluir en el 26 la importancia acerca de la fe sin las obras, ya que Santiago se va tan trágico y al decir que la fe sin obra es simplemente algo muerto. Luego el capítulo 3, que es universalmente conocido como el capítulo de las lenguas, o sea, de la lengua, no de las lenguas, sino de la lengua, o sea, el hablar, el utilizar indebidamente este órgano como persona y como creyente. Pero también concluye el capítulo 3 hablando acerca de la verdadera sabiduría. ¿Cuál? La sabiduría que viene de lo alto desde el 13 hasta el 18. En el capítulo 4 encontramos algo muy importante y es acerca de nuestra relación como creyente con el mundo. O sea, la amistad con el mundo lamentablemente es enemistad contra Dios. Pero también en el 4 encontramos del 11 al 12 la mala práctica de estar juzgando a los hermanos. Y algo que no solamente la gente de afuera del mundo lo hace, sino que también hasta muchos de nosotros, los creyentes, se nos escapa, y es: no podemos estar gloriándonos acerca del día de mañana, porque del día de mañana, ¿qué podemos conocer nosotros si todavía aún no llega? Y en el capítulo 5, Santiago arremete contra los ricos opresores, esto que retienen el salario de las demás personas y no le pagan a tiempo. Pero del 7 en adelante hay una enseñanza terrible, tremenda, acerca de lo que es la paciencia y la oración. Pero también más adelante nos da pautas importantes dentro de esa misma temática acerca de qué hay que hacer cuando está alegre, qué hay que hacer cuando se está enfermo, qué hay que hacer cuando se está triste. También nos habla de la importancia, pero muy importante, el rescatar a un pecador que se ha extraviado de la verdad, diciendo Santiago que esto es algo que quien lo logre, pues salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Así que este libro de Santiago es un deleite. Esta epístola de Santiago es un manual que todo creyente no solamente debería leer, sino también deberíamos, ¿sabe qué?,
también escudriñar. Así que encontramos acerca del libro de Santiago que el autor de esta epístola es Santiago, también llamado, ¿sabe cómo? Jacobo o Santiago el Justo, de quien se piensa fue el hermano de Jesucristo. Mateo 13, 55, Marcos 6 y 3. Santiago no fue un creyente, Juan 5, 7 al 3 al 5, hasta después de la resurrección de Jesucristo, según Hechos 1, 14 y 1 y Primera de Corintios 15, 7, Gálatas 1, 19. Él se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén y es el que se menciona primero como uno de los pilares de la iglesia, según Gálatas 2, 9. La fecha de la escritura del libro. El libro de Santiago es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento, escrito tal vez en el año 45 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén del 50 después de Cristo. Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, de acuerdo con el historiador Josefo. Propósito de las Escrituras. Algunos piensan que esta epístola fue escrita en respuesta a una sobreapasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo respecto a la fe. Este punto de vista extremo, llamado antinoamismo, sostiene que a través de la fe en Cristo, uno estaba completamente libre de toda la ley del Antiguo Testamento, de todo el legalismo, de toda la ley secular y de toda moralidad de una sociedad. El libro de Santiago está dirigido a los judíos cristianos esparcidos entre todas las naciones, según Santiago 1:1. Martín Lutero, quien detestó esta carta y la llamó la epístola de paja, falló en reconocer que las enseñanzas de Santiago sobre la obra como auténticamente de la fe no contradecían las enseñanzas de Pablo acerca de la misma fe, mientras que las enseñanzas paulinas se concentran en nuestra justificación con Dios. Las enseñanzas de Santiago se concentran en las obras que ejemplifican esa tal justificación. Santiago estaba escribiéndole a los judíos para alentarlo a continuar creciendo en esta nueva fe cristiana. Santiago enfatiza que las buenas acciones fluirían naturalmente de aquellos que están llenos del Espíritu y cuestiona si alguien puede o no puede tener una fe salvadora si el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él. Algo muy parecido a lo que Pablo describe en Gálatas 5, 22 y 23. Uno de los versículos más claves que encontramos en el libro de Santiago es el 1, 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También encontramos a Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. También encontramos el que dice en el 2:18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. También Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo te animo, mi amado hermano, a que podamos darle un recorrido a esta epístola para profundizar en cada una de sus enseñanzas. Te animo también a responder las 100 preguntas correspondientes a esta epístola para una mejor edificación.